Hola a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de las energías no renovables. Las energías no renovables son llamadas también tradicionales, puesto que se usan desde hace mucho tiempo. El nombre de no renovables viene precisamente de la condición de que estas fuentes de energía no pueden reponerse a corto plazo, puesto que serían necesarios muchos millones de años para que se regenerasen de nuevo. Es el caso del petróleo, el gas natural, el carbón y el uranio. ¡Empezamos! En primer lugar, vamos a hablar del petróleo, que es la fuente de energía no renovable más conocida por todos. Como sabéis, el petróleo es un combustible fósil no renovable. ¿Qué significa combustible? Pues que al entrar en combustión produce energía, fósil porque se encuentra en el interior de la Tierra y no renovable porque llegará un momento en que se agote completamente. Para entender qué significa que es un combustible fósil, deberíamos entender que se ha ido produciendo en un proceso lentísimo a lo largo de millones de años por la descomposición de organismos vivos, ¿vale? De seres vivos que vivieron en el fondo de los océanos, y esa descomposición ha generado una sustancia que es el petróleo. ¿Por qué no es renovable? Por una razón muy sencilla: el ser humano los consume muy rápidamente y no da tiempo a que se vuelva a generar de nuevo. Por lo tanto, llegará un momento en que nos quedaremos sin petróleo. Utilizamos el petróleo de diferentes maneras, desde esa sustancia inicial, a partir de diferentes procesos de refinado, de destilado, etc., se obtienen diferentes combustibles que pueden servir para diferentes cosas. Tenemos desde el combustible para vehículos, que es el que más conocemos, gasoil, gasolina, diésel, hasta el queroseno, que se utiliza para proporcionar energía a los aviones, el diésel que se utiliza para generar energía en los tractores de agricultura, por ejemplo, el aceite industrial, el gas butano u otros tipos de gases. En definitiva, el petróleo nos proporciona un amplio abanico de posibilidades de energía. Pero no solamente eso, sino que como productos derivados del petróleo tenemos todos los plásticos con los que fabricamos diferentes tipos de productos, envases, etc. Otro combustible fósil sería el gas natural, que cada vez tiene más uso en nuestra sociedad. El gas natural se puede encontrar en yacimientos petrolíferos, es decir, puede encontrarse junto al petróleo, o se puede encontrar en un yacimiento independiente. De todas formas, para que lo entendáis, también se trataría de un combustible fósil no renovable, y sería fósil porque también se ha producido en un proceso lentísimo de millones de años, y asimismo procede también de seres vivos en descomposición, normalmente de plantas y de materia animal que se ha expuesto a un calor muy intenso y a una gran presión bajo la superficie de la Tierra. A continuación vamos a hablar del carbón. El carbón, como sabéis, es un mineral, es una roca sedimentaria y se utiliza fundamentalmente como combustible fósil. El carbón también se forma a través de la descomposición, en este caso de vegetales terrestres, es decir, de plantas que se han ido acumulando en zonas pantanosas, en zonas de lagunas o en mares de poca profundidad. Se han tenido que dar una serie de requisitos para que esos restos vegetales se hayan ido acumulando en el fondo y, a través también de la temperatura y de la presión, se haya ido generando lo que nosotros ahora entendemos como carbón. El carbón fue el combustible por excelencia durante el siglo XIX, es decir, que antes que el petróleo y que el gas natural, tuvo muchísimas aplicaciones, especialmente en las maquinarias que se utilizaban en la primera industria. En la actualidad el carbón sigue teniendo utilidad y se utiliza sobre todo para generar electricidad, pero asimismo para la producción de hierro, para la producción de acero o como materia prima en la industria carboquímica. Se puede convertir en combustible líquido, en combustible gaseoso y por lo tanto se puede utilizar como sustituto del petróleo. La última de las fuentes de energía no renovables sería la energía nuclear. La energía nuclear se obtiene a partir de un proceso de fisión del átomo de uranio, que previamente hay que enriquecer. Se trata de una tecnología muy compleja y que está restringida a solamente algunos países.
La energía que libera el uranio produce calor que se transforma en electricidad en las centrales nucleares.